Tiene una nueva posibilidad de empleo: Generar Trabajo, el programa municipal que te va a permitir encontrar el trabajo que estás buscando. Si sos egresado de un secundario o terciario técnico o tenés experiencia laboral en los sectores de la construcción, metalúrgica, frigorífico, alimentación, mecánica, gráfica, gastronomía y hotelería, no pierdas esta oportunidad. Te esperamos en la Secretaría de Trabajo y Empleo, ubicada en Buenos Aires 523, para asesorarte y ayudarte con el proceso de inscripción. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Bueno, faltan solo 10 minutos para que sean las 7 de la tarde. Estamos en GPS de Noticias en la 92.5. Ha llegado a los estudios Alberto Toto Levi, expreso político y participante de la Comisión por la Memoria de la Municipalidad. Buenas tardes, Alberto. Gabriel y Sofía te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permítanme una pequeña corrección. Perdón. No es una comisión de la municipalidad. Es la Comisión de la Memoria de Río Cuarto, que ha sido reconocida por el Consejo Deliberante y se le ha otorgado el carácter de comisión municipal, porque se ocupa de todo lo que ha tenido que ver con la reconstrucción de la memoria histórica y en particular del periodo más duro de nuestra historia reciente en Río Cuarto, y tiene su sede en la Casa de la Memoria en el Andino. Pero no es una dependencia municipal, sino es un ámbito autónomo que tiene su propio funcionamiento, del cual participan familiares de detenidos desaparecidos, Asociación de Expresos Políticos de Río Cuarto y Sur de Córdoba, la misma Subsecretaría también de Derechos Humanos de la Municipalidad integra la comisión, y también el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. Alberto, bueno, para aquellos que obviamente por cuestiones generacionales no estuvimos en esa época, siempre está bueno hablar con gente que vivió justamente todo lo que sucedió en los 70. Una, para mantener también viva esa memoria, y otra como para las generaciones más jóvenes poder saber la historia real de lo que realmente sucedió. ¿Qué país había, Alberto, en ese entonces? Si lo pudieras simplificar un poco, o sea, ¿qué se vivía en el país? Vos sabés que yo tendría que remontarme a algunas generaciones atrás, también. Claro, porque no como es que, vos. Claro. Porque el siglo pasado nos trae en la memoria histórica varios quiebres institucionales que comienzan ya con la resistencia que se produce ante medidas del gobierno de don Hipólito Yrigoyen, y producen el golpe de Estado que lo derroca en su segundo mandato en 1930. Y después de ese golpe vienen sucediéndose con una regularidad matemática los golpes de Estado. Hay uno en el 30 y el otro en el 43, 13 años después. Y después, 12 años después, le sigue el del 55. Y después le sigue un intento de derrocamiento del Estado que es en el año 62, cuando se disuelve el Parlamento, y finalmente el golpe del 66, que es a 11 años del anterior. Y después, cuando asume Onganía, exactamente. Onganía le dijo Ganose, claro, exactamente. Y después un gobierno muy breve, que dura desde el 25 constitucional electo por el pueblo, que asume Cámpora, que con distintas variantes iba cambiando, pero en menos de 3 años resulta que ese gobierno lo liquida un nuevo golpe de Estado, que es en marzo, el 24 de marzo del 76. O sea que si bien es un recuento, Alberto, uno siempre se queda con el 76, pero del 30 al 76, en 36 años hubo 6 golpes. Exactamente. Y podríamos hablar de que, por ejemplo, en diciembre del 75 hubo un intento de golpe fallido encabezado por el brigadier Capellini y apoyado por la
Asociación de Entidades Empresarias y Gremiales de la Argentina, que fue fallido en ese momento, pero que era un poquito el ensayo, el globo de ensayo de lo que sería después el golpe del 24 de marzo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a partir de que aparecen en la escena política argentina partidos de carácter popular y que expresan de alguna manera, y además está el voto popular de la ley Sáenz Peña, empiezan a haber conspiraciones por parte de quienes tenían el poder económico y habían tenido hasta ese momento el poder político, y que no toleran que la chusma, digamos así, el pueblo, tenga derechos, los exprese y reclame. Entonces, cada vez que un gobierno asumía y tomaba medidas que de alguna manera concedían al pueblo algunos derechos o algunos beneficios, inmediatamente, al poco tiempo, se producía una caída de ese gobierno, sobre todo si era reelecto, para impedir y recuperar el terreno que habían perdido. O sea, los privilegios que los sectores poderosos del país y los sectores encumbrados económicamente tenían, trataban de volver a recuperarlos por la fuerza. Y esto es lo que históricamente ha ido ocurriendo acá y en muchos otros lugares. O sea, Latinoamérica es un poco el globo de ensayo de las políticas que desde el Pentágono y desde los centros de decisión de Estados Unidos, del cual somos un poco, o quieren que seamos, el patio trasero, han venido a implementar, y los golpes de Estado en determinados momentos de nuestra historia han sido, digamos, un poco en catarata. El Plan Cóndor no es una casualidad, es algo que fue orquestado, dirigido, financiado, ¿no? Claro, y planificado de una manera ya hoy que se puede prácticamente encontrar en los libros, porque hay documentos desclasificados después de 30 años, ¿no es cierto?, que han sido dados a publicidad y que permiten hoy conocer la injerencia que han tenido potencias extranjeras en la vida interna de los países latinoamericanos, como la tienen también hoy en los países africanos. Algo que te consultaba, te preguntaba esto, Alberto, porque a ver, a uno siempre le decían las cuestiones, no, a ver, la gente lo pidió, la gente fue a tocar la puerta de los cuarteles, digo, a ver, ¿tan mal estuvo la situación antes para que muchas personas, si es cierto eso, por eso te consulto, para que muchas personas fueran a, como se dice, tocar la puerta de los cuarteles para que los salven? O sea, seguramente eso también yo honestamente creo que la situación era sumamente compleja en determinados momentos, y que hubo algunas personas o una parte de la clase media y de sectores acomodados que veían que había que restablecer un poquito el orden. El problema es que hoy nosotros tenemos que analizando desde una perspectiva política e ideológica, qué significa restablecer el orden. Claro. Es que la gente se quede en su casa y no salga a protestar ni a manifestarse cuando pasado el día 15 o 20 del mes no le alcanza para darle de comer a los hijos. Digamos, ese es el orden que apreciamos, o preferimos que la gente pueda reclamar por lo que le corresponde. Porque yo haría una pregunta a lo mejor al revés ante esta situación. ¿Cómo puede ser que la Argentina, que es un país extenso de norte a sur, enorme, que produce alimentos de todo tipo y que está produciendo en este momento alimentos para alrededor de 450 millones de personas, o sea, 10 veces más de lo que es nuestra población, tiene más de un 30%, diría más de un 35% hoy de la población que no satisface de manera adecuada sus necesidades alimentarias, y tiene más del 42% de la población que está por debajo de la línea de pobreza, y más del 50%, casi el 55% de los jóvenes
hoy, que son pobres, no consiguen trabajo, y si lo consiguen es en condiciones de informalidad, por lo tanto no tienen un recibo de sueldo que les permita obtener un alquiler, obtener un crédito para construir una vivienda, obtener un crédito para comprar un terreno, ni siquiera tener una tarjeta bancaria para poder moverse en la mayor parte de las actividades en las cuales hace falta hoy una credencial, digamos, bancaria como para poder realizar operaciones. Entonces están hoy excluidos. Tenemos un país en el cual hay una riqueza concentrada en un número relativamente pequeño de empresas. Entremos a ver quién exporta en la Argentina, ¿no es cierto? Y vamos a ver que son como máximo 12 o 15 empresas importantes, que son las que se llevan el grueso de nuestras exportaciones, y por el otro lado tenemos a más de la mitad de la población que está fuera del sistema, que en muchos casos trabaja sin tener vacaciones, trabaja sin tener asistencia médica, trabaja sin tener una cobertura asistencial o un gremio que los cobije y que los asesore en cuanto a sus derechos, que si el día que no pueden ir a trabajar porque no están bien de salud, no comen. Alberto, el camino de la memoria, la verdad y la justicia ha tenido un largo trayecto con las madres de Plaza de Mayo, con hijos, con los juicios a las juntas. Actualmente, ¿cómo ve este camino? ¿Cree que con personajes como Milei o Villarruel se detiene este camino, se vuelve un poco para atrás, sobre todo con esto que sucedió hace unos días de este homenaje de Villarruel a las víctimas de terrorismo, como lo llama ella? A ver, no quisiera entrar de una manera directa al tema electoral, pero me atrevo a decir que hay dos personas que están en el tablero político en este momento como candidatos que realmente dicen insensateces y tienen propuestas que son absolutamente inviables, impracticables, porque no hay condiciones como para que puedan llevarse adelante. En cuanto a Milei, Villarruel, la fórmula que propone La Libertad Avanza, en particular, me parece que es absolutamente irrealizable cualquiera de las cosas que hasta ahora han propuesto. En primer lugar, la dolarización. Hay gente que cree que le van a pagar en dólares cuando en la Argentina no hay un dólar partido por la mitad, porque si hay algo que este gobierno ha tenido que padecer en los últimos tiempos es la consecuencia del saqueo que se produjo en el país durante el gobierno de Macri, que tomó prestado 45.000 millones de dólares, que así como entraron por una ventana o por una puerta, se fueron por la ventana, porque se la llevaron los bancos y los especuladores que cobraban los intereses de las Lebacs y las Lelics, y que los transformaban nuevamente a dólares, que eran la moneda de origen que había venido, pagando un seguro cambiario, y los llevaban al exterior. Entonces, me parece, pero además de la cuestión electoral y de la viabilidad de las propuestas, creo que hay que centrar un poquitito la atención, en particular en Victoria Villarruel, que es una mujer joven que desde hace más de 20 años ha abrazado la causa de los militares y la defensa a capa y espada de quienes constituyen la familia militar, que es su propia familia. Su abuelo, su padre, que participó en el operativo Independencia desde el año 75, su tío, que fue uno de los torturadores en el Vesubio, en el campo de concentración del Vesubio en Buenos Aires, son de alguna manera los que inspiran, me parece, sus posicionamientos. Y a pesar de que hoy está tratando de borrar los antecedentes
en todas las redes sociales de su participación en algunas organizaciones ya en los primeros años de este siglo, que le acercaron a posiciones de ultraderecha y que hicieron que tenga estrechos vínculos con la organización Vox en España, con otras organizaciones de Italia y de Alemania también. Nos preocupa que en el caso de que desgraciadamente llegara a ganar la fórmula de Milei-Villarruel, Milei no tiene equipos preparados de gente, mientras Villarruel está de alguna manera respaldada por todos aquellos que conforman la familia militar y que están dispuestos a poner en cuestión tantos temas como la propia vigencia de la Constitución, los derechos humanos, la libertad de expresión, el que haya paritarias, el que haya una legislación laboral como la que está vigente, en que haya derecho de protesta para poder reclamar cambios en las condiciones de trabajo, en el horario de trabajo, la cuestión del pleno empleo, el despido. Son todas cuestiones que ese sector que viene con la inspiración de la dictadura, que está detrás de Victoria Villarruel, pueda de alguna manera llevar adelante ocupando cargos que Milei no está en condiciones de llenar hoy. Sería el mea culpa, Alberto, que te tienen que hacer también los grandes partidos de la Argentina. A ver, de alguna manera, que personajes de la política, como los que se están nombrando, surjan, pareciera también como que hay un error, digamos, de la política argentina, o algo como que la sociedad esté diciendo, bueno, a ver, esto así tampoco va, me voy por este lado. ¿Cuál sería mi culpa de esos partidos deberían hacer? Bueno, no soy yo quien está en condiciones quizás de decir la dosis de responsabilidad y menos aún el mea culpa que podrían o deberían hacer, pero es indudable que hemos llegado a un punto en que hay un cierto vacío de poder en el país que ha permitido que personas casi insensatas como las que están hoy en la oposición política y que dicen frases hechas, sacadas de la galera como si fueran magos, y que al día siguiente se desdicen o tratan de enmendar lo que dijeron. Escuché a una candidata decir que ahora vamos a adoptar todos en el país una nueva filosofía interesante, muy interesante, sobre la cual después hablaremos. Y le preguntan si va a crear algún tipo de ministerio, algún tipo de espacio en el cual se debata sobre eso. De eso hablaremos más adelante. Dice, el misterio. Es como, claro, en vez de ministerio, es como cubrir todo con misterio. Me parece que estamos además ante algunos candidatos que no tienen la capacidad intelectual como para poder realmente conducir un país, ni para poder tomar medidas, menos aún para poder tomar medidas como para que la Argentina, que está atravesando una situación compleja desde el punto de vista financiero, no económico, porque en el plano económico el Producto Bruto ha crecido después de la pandemia de una manera bastante interesante. El problema es que, como ocurre con frecuencia, hay una serie de empresas con conexiones internacionales que aprovechan de la situación y tienen márgenes de utilidad que están muy por encima de los márgenes normales que internacionalmente se dan. Y eso en detrimento, por supuesto, de los ingresos de los trabajadores. El problema grave en la Argentina hoy es que los salarios no alcanzan. Y cuando vemos cuánto ha disminuido la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno del país, nos damos cuenta de que ha descendido de una manera realmente estrepitosa. Por eso no alcanza a fin de mes y todo el mundo está reclamando. Alberto, muchas gracias por venir, por haberte llegado a los estudios de Estación Viva. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos
dar algunas ideas. Si me permitís, voy a pasar un chivo. Totalmente. El viernes, este viernes 8 de septiembre, a las 10:30 de la mañana, quienes constituimos un poco el grupo de víctimas del terrorismo de Estado, ya sea familiares de detenidos desaparecidos, hijos y integrantes de la Asociación de Expresos de Políticos de Río Cuarto y el sur de Córdoba, nos convocamos a una conferencia de prensa que se va a hacer en la plaza del Consejo Deliberante, frente al monumento a los desaparecidos, para hablar de la situación que atravesamos en este momento y para plantear que hoy más que nunca necesitamos defender la democracia, defender la plena vigencia de la Constitución y de las leyes, el pleno respeto a los derechos humanos y a todos los derechos que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen en todos los ámbitos de la vida social y política y cultural y laboral, y además pronunciarnos en contra de cualquier intento por tergiversar la historia y por tratar de ocultar o negar los hechos que ocurrieron en el país. Y me voy a permitir mencionar una cosa, porque acá muchos se preguntan por qué se ha puesto en tela de juicio el acto que Victoria Villarruel trató de llevar adelante el lunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nada menos que en la legislatura, un órgano deliberativo y legislativo de la ciudad. Porque, como dijimos antes, conocemos la historia de Victoria Villarruel, sabemos cuáles son sus posicionamientos políticos, quiénes están detrás de ella y la intención que la anima. Y queremos plantear que, si bien nosotros nos condolemos por cualquier pérdida de vida humana y cualquier daño a la salud de las personas que se pueda haber producido en cualquier momento, pero hay leyes que rigen nuestra vida como país, nuestra vida social dentro del país y nuestra vida como país en el concierto de las naciones. Y las Naciones Unidas han instituido a partir del año 1968 en su convención que hay delitos que se llaman delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad no prescriben mientras no estén resueltos y fallados adecuadamente. Y en la Argentina son muchos los juicios que todavía hay que llevar adelante, porque el Estado llevó adelante un plan de exterminio y de aniquilación de todos quienes reclamaban, protestaban o se oponían a la dictadura militar o al estado de sitio o a las formas de control y de dominación que desde las Fuerzas Armadas y desde las Fuerzas de Seguridad se llevaron adelante contra los distintos sectores populares. Entonces, dicen, ¿y por qué no juzgaron también a las organizaciones armadas o partidos políticos que llevaron adelante ciertas acciones que eran contrarias a las leyes en vigencia en ese momento? Bueno, hay periodos de prescripción de los delitos. Los delitos de lesa humanidad, que son los que en general son cometidos con el respaldo del aparato del Estado y con una desigualdad, una desproporción de fuerzas tan grande que los hace oprobiosos ante la vista de toda la humanidad, y por eso son imprescriptibles, duran permanentemente. Los otros tienen términos de prescripción. Uno puede decir, estuvo mal que colocaran una bomba en el año 74 en tal lugar, o en el año 75 en tal lugar, o también después de la dictadura. Pero hay que decir que las leyes de nuestro país y las leyes de la comunidad internacional son las que deciden cuáles son
los juicios que pueden y deben continuarse por la dimensión y la entidad y la desproporción de la fuerza, del sometimiento, del daño y del ultraje que se produce contra el conjunto de la sociedad, porque no son sobre una persona individual. Nosotros no conocemos que haya habido campos de concentración en los cuales estuvieran internados militares o policías o gente de las fuerzas de seguridad, custodiados o encarcelados masivamente, ellos y sus familias amenazadas por parte de gente de las organizaciones armadas. No conocemos aviones que realizaran vuelos de la muerte tirando con una inyección de pentotal a gente viva al mar en las costas uruguayas o en las costas atlánticas de nuestro país. Y no sabemos de fosas comunes en las cuales haya gente que haya formado parte de las fuerzas de seguridad, que haya sido asesinada por las organizaciones armadas o por las organizaciones guerrilleras. Cuando nos vengan a demostrar que existió algo de eso, podemos sentarnos a conversar y en todo caso a revisar en el ámbito de las Naciones Unidas la legislación vigente. Muchas gracias, Alberto, por venir hasta acá y explicarnos, esta gran cantidad de cosas tan necesarias, ¿no?, en este momento. Al contrario, gracias a ustedes nuevamente. Escuchábamos a Alberto Toto Levi, expreso político y participante de la Comisión de la Memoria Municipal, comentándonos sobre los derechos humanos, las conquistas y los riesgos que se corren con estas nuevas políticas. Estación Viva 92.5. Tu lugar en el aire. Esto es GPS de Noticias. Música que se mantiene viva. Esta es